Bendecidos para bendecir. Hemos estado compartiendo y sobre todo tratando de dar de lo que recibimos, ¿sí? Bendecidos para bendecir es el inicio o es la segunda fase o la segunda obra de Dios. La primera es que Él bendice. Él nos bendijo enviando a su Hijo. Su Hijo nos bendijo viviendo conforme a lo que venía a ser. Vino a buscar lo que se había perdido. Una vez que nos bendice, nos hace personas bendecidas para bendecir. Y parte de ese actuar, de ese hacer bendiciendo, es el arrepentimiento que ocurre en nuestra vida, y ese arrepentimiento produce frutos. Y esos frutos nos van haciendo crecer hasta que llegamos a entender el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo es el efecto que hace el compartir con Dios y el aprender a amar a Dios, decidir amar a Dios y decidir amar al prójimo como a nosotros mismos. Y hoy es la primera enseñanza sobre el fruto del Espíritu, que es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ama tanto que manifiesta su fruto de muchas maneras para llegar al corazón y al alma de todo ser humano según las diversas situaciones que esté presentando cualquier ser humano. Y para este tiempo, en esta primera enseñanza, vamos a hablar de que la bendición nos hace amar al prójimo. ¿Sí? Sé que debería de comenzar a decirle que es amor y todo lo demás, el concepto de amor, pero tratar de ser guiado por Dios. Y tengo una gran oportunidad en este momento de invitar a alguien a que comparta de lo que es su encuentro con Dios, o aunque no hace un testimonio, sino de lo que es amar al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Y ciertamente el que ama no ama de acuerdo a la investidura que tiene, sino por su corazón. La bendición nos hace amar al prójimo. ¿Sí? Y el amor es fruto del Espíritu Santo. Dios me les bendiga. Y es una bendición para mí presentarle a la pastora Normari Villasana, quien va a compartirnos este tema. O más que tema, a transmitirnos la fe de Dios en el nombre de Jesús. La palabra que nos hace crecer en la fe de Dios en el nombre de Jesús. Es una bendición una vez más poder estar aquí y que puedas conectarte en este tiempo para lo que Dios tiene para nuestras vidas hoy. Quiero invitarte a que hagamos una oración juntos antes de empezar, dándole gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido y por lo que Él va a hacer en este tiempo. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, que es la que nos sustenta cada día, la que nos da paz, la que nos da descanso, que nos da consuelo, Señor. Gracias por tu inagotable amor. Gracias por cada promesa que hemos visto cumplirse en nuestras vidas y por las que vienen, Señor, en camino, que sabemos, estamos convencidos de que las vamos a ver. Te alabamos y te damos infinitas gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Es una bendición siempre compartir acerca de lo que Dios está obrando en nuestras vidas, compartir del amor de Jesús. Porque al final de cuentas somos reflejos de ese hermoso amor que Él ha puesto en nuestros corazones. Y quiero iniciar con algo de que el Señor ha estado obrando en este tiempo en nuestras vidas, y algo de lo cual ya escuchamos ahorita, que vamos a hablar acerca de el amor, de poder ser reflejo y bendición para otros en amor. En Hechos 1:8 habla de el inicio cuando empezaron, luego de que Jesús sube otra vez al cielo, pero antes le dice a sus discípulos que debían aguardar por la promesa, que era la promesa de su Espíritu Santo. Y nosotros cuando leemos Hechos vemos el inicio como de todo lo que Dios empezó a hacer en la iglesia, ¿no? Cuando inician los primeros cristianos. Y nosotros pues seguimos a través del tiempo llamándonos cristianos, pero muchas veces se nos olvida la esencia de lo que significaba o en lo que recaía ser un cristiano. Y por eso vamos a empezar leyendo Hechos 1:8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias a Dios que estamos metidos en ese versículo donde dice hasta lo último de la tierra. Hoy podemos conocer el amor de Jesús por esa promesa hermosa que fue derramada en ese momento. Y quizás nosotros recibimos el día que abrimos nuestro corazón a Jesús. Quizás tú en algún momento tuviste que hacer una oración de fe o quizás no la has hecho. Pero si tú lo hiciste, en ese momento donde recibiste ese poder, dice la Biblia, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cada vez que aceptamos a Jesús, conocemos, abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo. Pero dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Esa es la razón por la cual nosotros recibimos ese poder, para ser testigos. ¿Testigos de qué? Hay muchas cosas de las cuales somos testigos de Jesús, pero Dios ponía en mi corazón que ¿qué es ser un testigo? Un testigo es aquel que tiene una evidencia fiel, una evidencia fidedigna, aquel que puede comprobar algún hecho, que afirma alguna cosa o alguna verdad. Y Dios ponía en mi corazón, cuando yo leía ese versículo, cada vez que leemos la palabra de Dios tenemos que hacerla, Señor, ¿qué me quieres decir en el hoy? Porque la Biblia no es una historia del pasado, la Biblia es algo que me enseña a vivir hoy. Dice la Biblia, la misma palabra que es viva para hoy. Hoy Dios me quiere hablar algo y decirle, Señor, yo le decía, ¿cómo puedo ser tu testigo? Si un testigo es aquel que puede dar una evidencia fidedigna de que estuvo allí para afirmar una verdad, y yo no te vi, hay muchas personas que pueden decir, bueno, usted lo dice porque lo leyó, pero realmente eso es verdad en cuanto al significado de ser un testigo. Y Dios ponía en mi corazón y me hacía recordar la vida de Pablo. Saben que los diferentes discípulos, quizás los 12 discípulos que estuvieron al inicio, tuvieron el privilegio de estar con Jesús, de andar mano a mano con Jesús, de ser instruidos por Jesús, de ser amigos de Jesús, porque incluso ayer estábamos hablando de que ellos vivieron y tuvieron que vivir esas cosas que nosotros diariamente, cotidianas, compartimos con personas que están a nuestro alrededor. Aquellas cosas que son más humanas, por decir así, eso lo vivió Jesús con sus discípulos. Y ellos tuvieron ese privilegio de hacerlo, de ser llamados amigos de Jesús, de caminar con Él, de aprender físicamente viéndolo. Pero Pablo llegó cuando ya Jesús había ascendido. O sea, él estaba, pero no caminó con Jesús. Y es algo que ¿cómo Pablo hizo para ser testigo? Nadie puede decir que Pablo no fue testigo de Jesús. Yo creo que en el peso de todos los discípulos, Pablo es un gran ejemplo de lo que es ser testigo del verdadero amor de Jesús, el amor que Jesús pone en nuestros corazones. Y yo aprendí y decía, ¿cómo este hombre, el Señor me hablaba, él no estuvo conmigo, no caminó como los discípulos quizás, y él fue mi testigo? Igual otros hombres hoy vemos cómo somos testigos de Jesús, o sea, sí podemos ser sus testigos. Pero ¿qué pasó? Pablo tuvo una experiencia con el Señor, Pablo tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, tuvo un encuentro con el Señor que lo hizo ver que su vida, que aquel a quien él había perseguido, que aquel a quien él corría matando a las personas porque predicaban de él, de su verdad, ese hombre se acercó a él y tuvo la delicadeza de tirarlo de un caballo y decirle, te he escogido, de decirle, ahora vas a ver lo que es padecer por mi nombre. Y ese llamado y ese encuentro de Pablo con Jesús, ese encuentro, ese momento en donde él fue transformado y luego es bautizado por el Espíritu Santo, ese encuentro fue lo que hizo que él entendiera el amor de Jesús para ser su testigo. Entonces podemos ser testigos de Dios en este tiempo. La pregunta es, ¿estamos realmente siendo testigos de Dios en este tiempo? ¿Realmente estamos siendo testigos de Dios? ¿Estamos amando? ¿Estamos mostrando quién es Jesús en este tiempo? Sí, es bonito recibir el poder del Espíritu Santo, pero ¿para qué lo recibimos? Ese es nuestro llamado, ser sus testigos. Y la pregunta es si yo he experimentado ese amor. Quizás tú dices, bueno, yo sí hice la oración de fe y iba a la iglesia cuando no estaba la pandemia, pero has tenido una experiencia con el amor de Jesús que te marque y que transforme tu corazón para decir, de ahora en adelante yo voy a ser testigo de ese amor. De ahora en adelante la gente va a tener evidencia fidedigna de lo que es amar a Jesús. ¿Saben? Es muy bonito predicar a Jesús y es como debemos predicarlo, con la palabra. Tú tienes que usar la palabra de Dios, es viva y eficaz, es la verdad.
Nosotros no podemos salirnos de esa verdad. Pero sabes que la gente tiene que ver evidencia en tu vida y en la mía de que ese Jesús es veraz. Porque dice la palabra de Dios que Él sigue haciendo obras, que Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y será el mismo por siempre. Y si es el mismo que estaba ayer, es el mismo de hoy. Ese Dios va a hacer cosas y va a hacer cosas en mi vida que van a mostrarle a las personas que Él es real, que van a mostrarle a las personas que Él es amor. No podemos solo dedicarnos a decir, bueno, Señor es amor, Juan 3:16, no. Jesús quiere que tú muestres que el amor de Él está en tu vida, que ese amor que Él puso en tu corazón, que Él marcó en tu vida el día que le recibiste, ese amor está allí para dárselo a los demás. Y es la pregunta que el Señor me hacía, ¿estás siendo testigo en este tiempo? Y quiero hablar acerca de ese poder. En Hechos 1:8 se recibe la promesa, ¿sí? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos reciben ese poder. Pero quiero invitarte a que veas en 2 de Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Está hablando de ese mismo Espíritu Santo. Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Él nos puso, ¿a quién nos dio? Al Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo nos ha dado espíritu de poder. ¿Cuál es ese poder? Vamos a cualquier lugar y vemos milagros sobrenaturales. ¿Cuál es ese poder? Llegas a un lugar o ves que en tu casa tenían una deuda, el Señor la paga. Llegas y no había comida en la casa y de repente el Señor provee. Había una persona enferma y tú oras y esa persona es sana. Sí, recibes poder. El Espíritu Santo es poder. Él lo hace porque Él es sobrenatural. Pero también recibimos espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Muchas veces creemos que como cristianos debemos mantener viva la llama, mostrando ese poder, el poder de Jesús, el poder de Jesús. Pero la misma Biblia dice que nosotros podemos hablar lenguas, cualquier cantidad de lenguas, podemos hacer cualquier obra de justicia, podemos sanar a cualquier enfermo, pero si no tenemos amor, nada somos. Es como algo que suena, pero eso se lo va a llevar el viento. ¿Qué es amar? Y es porque simplemente a mí me gusta y me alegra cómo Jesús transforma nuestra mentalidad. Cómo habla cuando llega Jesús y cambia totalmente la estructura que venía de hace mucho tiempo atrás, antes de que Él viniera a la tierra. Porque las personas, sean ateas, católicas, testigos de Jehová, todos conocen los 10 mandamientos y todos saben de memoria, y muchas veces desde pequeños se les enseña a aprenderse de memoria los 10 mandamientos, y a nosotros se nos enseña el poder cumplir esos mandamientos. Pero realmente yo amo cuando dice la palabra de Dios, le preguntan a Jesús que qué se debe hacer para ser salvo, qué se debe hacer, y Él dice, simplemente debes amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Él sintetiza todo en esos 2 mandamientos que simplemente yo digo, Señor, si nos enfocáramos en cumplir esos 2 mandamientos en este tiempo, creo que muchas veces es algo que muchas personas están leyendo Apocalipsis y leyendo a los profetas y tratando de comparar una cosa con la otra y que los años y no sé qué. Yo digo, es necesario que estemos entendidos en estos tiempos muchísimo, pero es necesario que entendamos lo que es el amor de Jesús. Si no sabemos cómo cumplir estos 2 mandamientos, ¿para qué nos sirve el resto de las cosas? De eso nace. Si Jesús lo dijo, enfócate en cumplir, amarme por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces ni siquiera nos amamos a nosotros mismos, lo cual nos lleva a no poder amar a nuestro prójimo. Y no lo hacemos y no nos amamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir el primero. No amamos al Señor por sobre todas las cosas. Y esto me lleva a pensar que muchas veces tú puedes decir, he estado en este tiempo de cuarentena y tengo un llamado. Quizás eres pastor, quizás eres un evangelista, maestro, profeta, eres una persona que quizás viene a la iglesia, un adorador, o eres alguien que sirve. Cualquier cosa que hagas, puedes decir, bueno, en este tiempo pues he estado, no he podido cumplir con mi ministerio al completo porque no estoy. Y yo te pregunto, ¿has dejado tú, siendo padre, aquellos que son padres, de cumplir con el llamado de la responsabilidad de ser padre en este tiempo? ¿Has dejado de cumplir con la responsabilidad de hacerle comida a tus hijos? ¿Has dejado de cumplir con la responsabilidad, hijo, de honrar a tus padres o de limpiar en tu casa o de ayudar? No, nadie ha dejado de cumplir esa responsabilidad porque es algo que está en nosotros, es lo que somos. Si eres padre, yo sé que te has preocupado por buscar el alimento en este tiempo. Yo sé que te has preocupado por de dónde voy a sacar para cuidar a mis hijos, cómo voy a hacer. Quizás has estado tan preocupado por eso.
Pero la pregunta que Dios nos hace hoy es, ¿te has preocupado por ser mi testigo en este tiempo? ¿Te has preocupado por cumplir el llamado que yo te dejé? Que es amarme a mí por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho, el amar. Y se nos olvida y simplemente para eso fuimos creados. No fuimos creados para una actividad externa. Es lo que Dios quiere que seamos. Y es lo que vamos a hablar hoy. Y la semana pasada escuchaba una enseñanza acerca de lo que era la enseñanza del buen samaritano en Lucas 10:31. Y cuando todos escuchamos esa historia sabemos que aprendemos mucho de esa historia, pero algo que me impactó y hizo que Dios me hiciera meterme con esto es lo que realmente, cuál es nuestro verdadero llamado. ¿A qué se refiere cuando la palabra de Dios dice, te doy poder, pero vas a ser mi testigo? Y el espíritu que te doy te da poder, te da amor y te da dominio propio. Poder para ver cosas maravillosas, para que yo actúe por sobre todo lo que en lo natural no se puede actuar. Amor, para que me ames a mí por sobre todas las cosas y para que ames a tu prójimo como a ti mismo. Dominio propio, para que sepas a qué negarte, para que sepas que no va a ser fácil el pasar por situaciones difíciles, para que sepas que hay que afrontar muchas veces situaciones difíciles y vas a tener que menguar para que yo crezca en ti. Y algo que pasa, dice que un hombre judío lo roban y lo dejan casi muerto en la calle. Dice en el versículo 31 de Lucas 10, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y esto es a lo que se refiere, y quiero iniciar con lo que habla. Dice que primero pasó un sacerdote. Ese sacerdote es una persona que era un sacerdote, alguien que estaba en directa comunión con Dios, era quien Dios le hablaba para transmitir su mensaje al pueblo, alguien que debía estar en directa comunión con Dios. Y este hombre, de estar en una directa comunión con Dios, pasa y ve la necesidad en un hombre, pero no ve el llamado de Dios a responder a esa necesidad. Estoy cumpliendo una actividad, pero no estoy siendo testigo de aquel que me llamó. Luego pasa un levita, una persona encargada de la adoración. Se la pasaba día y noche adorando al Señor. Pero al pasar por ese lugar y al ver a esa persona ahí en el piso, no fue capaz de mirar su necesidad, no tuvo la visión de ir y ayudarle. Y el tercero que pasa es un samaritano, una persona que era despreciada por los judíos, una persona que los samaritanos, ese hombre pudo pensar y decir, no, y después cuando este hombre se levante va a decirme que lo hubiera dejado ahí en el piso, que para qué lo ayudé, porque eran despreciados por los judíos. Pero fue la persona que atendió a esta necesidad, atendió a su necesidad. En ese momento fue el testigo y por eso Jesús lo menciona en esta parábola. Fue testigo del amor de Jesús, sin hacer alguna u otra actividad, sin estar todo como un sacerdote, en actividades de sacerdote, sin estar adorando a Dios como levita, pero respondió a la necesidad del Señor. Y ahí es donde entendemos cuál es el llamado, cuál es el testimonio que debemos dar, el testimonio de amor, el ser testigos, cómo la gente va a ver a Jesús en amor en nosotros. Quizás ese samaritano experimentó el amor de Jesús en cualquier otra manera. El amor que experimentó en su corazón pudo darlo a otra persona y nosotros necesitamos ser testigos y mostrar ese amor de Jesús. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es nuestro ministerio? El ministerio de la reconciliación, de que Jesús vino a esta tierra a reconciliarnos con el Padre, a mostrarnos su amor, de que siendo pecadores, de que odiándolo, de que cuando nuestras actitudes, nuestro estilo de vida iba en contra de lo que Dios quería, Él vino a restaurar esa relación y nos entregó ese ministerio a nosotros. Dice la palabra, recibiréis poder para ser mis testigos. Nuestro ministerio, nuestra manera de servir a otros debe ser para que el mundo conozca el amor de Jesús. Vinimos a reconciliar, no a ser personas que dividan, no a ser personas que yo soy cristiano y yo por eso me peleo con cualquier otra secta religiosa o con cualquier otra persona que predique lo que yo no predico. No, yo vine a reconciliar y si hablo con esas personas
es para reconciliarlas con Jesús, para mostrar que hay un Dios de amor, que hay un Dios que está abierto a recibir, a perdonar y a traer salvación a cada corazón. Ese es el ministerio que nos dejó el Padre, pero yo sé que es muy fácil amar a aquel que se deja amar, a aquel amigo que está allí cuando yo me siento mal. Yo sé que es fácil amar a aquellos que no nos han hecho daño, pero cuán difícil nos es amar a aquellos que quizás nos hieren, a aquellos que no corresponden a ese amor, de aquellos que no hacen nada para amarnos. Saben que yo siempre oraba al Señor y yo le decía: Señor, yo quiero enamorarme más de ti, y una vez Dios habló a mi corazón y me dijo: muchas veces estaba usando esa oración como un cliché, simplemente decirle: Señor, yo quiero, pero ¿cuánto más yo le estoy dando a Él? Es imposible que en una relación se enamoren dos cuando uno solo es quien entrega, cuando uno solo es quien da, cuando uno solo es quien está interesado. Yo debo mostrar interés por enamorarme por Él. Dios está allí enamorado. Él quiere que yo me enamore de Él. Él quiere que yo le ame porque Él me ama. Entregó a su Hijo por mí. Y cada día hace más cosas por amor a mí. Pero ¿qué estoy haciendo yo para responder a su amor? ¿Qué estoy haciendo yo cuando experimenté el amor de Dios que me perdonó, que me sacó de donde me sacó? ¿Y qué estoy haciendo para responder a su amor? Cuando yo respondo a su amor, voy a amarlo a Él por encima de todo y voy a amar a aquellas personas, así yo crea que lo merezcan o no lo merezcan, voy a aprender a amar. Y es algo que es muy fácil decirlo, los mandamientos, amar al Señor y amar a Dios por sobre todas las cosas, pero cuán difícil es llevarlo a cabo. Y en eso debemos estar cimentados en lo que es el amor, en lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué ministerio Dios nos ha dado? Yo estoy seguro que cada uno en su hogar debe estar. Quizás tú estás en tu casa y dices: Señor, pero no puedo salir. Tú eres un pastor, eres un evangelista, eres una persona que adora al Señor, sirve al Señor en la iglesia, o quizás vienes los domingos a la iglesia y tú le sirves al Señor en tu trabajo o en lo que haces. Ese es el ministerio que Dios te ha dado. ¿Cómo estás sirviendo en ese ministerio? ¿Cómo sirves a Dios en tu empresa? ¿Cómo estás amando a las personas en tu empresa? ¿Cómo estás teniendo compasión por las personas en tu empresa? ¿Qué estás haciendo para demostrar el amor de Jesús? Dios te ha llamado a ser su testigo. Y estamos realmente enfocados en ser sus testigos en este tiempo. Y quiero recordarte lo que dice esta palabra en Efesios 3:16. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Les echarán raíces profundas en el amor de Dios, y ellas los mantendrán fuertes, raíces profundas en su amor. Nos enfocamos tantas veces en buscar, en entender, en buscar misterios en la palabra de Dios. Si entendiéramos el misterio tan grande de su amor, nos enfocaríamos más en aprender a amar como Él ama. Y luego del amor, ahí parte todo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Él es amor. Él es amor, y ese amor es el único que nos puede llevar a amar a otros. Si no nos sentimos amados porque Él nos amó primero, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Aquel que está al lado? Y de esa manera es la única forma donde vamos a tener el discernimiento, donde vamos a poder caminar y decir: uy, esta persona tiene esta necesidad. No todos tienen una necesidad financiera, no todos tienen una necesidad de una sanidad, no todos tienen una necesidad, todos tenemos diferente necesidad, pero ese Dios de amor tiene la respuesta para cada persona. La cosa es que nosotros, como sus discípulos, podamos discernir y decir: wow, Señor, el Señor te diga: mira, esta persona tiene una necesidad de amor, y tú digas: Señor, tú has puesto la palabra en mí para que esa persona reciba de tu amor. Eso es el Espíritu, poder para ver los milagros. Es hermoso ver milagros de Dios, pero amor también, amor que nos hace menguar a nosotros mismos, amor que nos hace que seamos humillados de lo que queremos, de ser tan egoístas, porque somos egoístas, queriendo y desesperados por tener tesoros aquí en la tierra, por tener el dinero que necesito porque Dios me ha prometido ser bendecido. Eres bendecido cuando aprendes que tú no eres el primero, que el primero es Dios. Cuando pones a otra persona por primer lugar, eres bendecido, porque el amor del Padre está en ti y Él no le debe nada a nadie. Pero dice la Biblia que no nos esforcemos por hacer tesoros aquí en la tierra, que en algún momento se van a acabar, sino esos tesoros celestiales que van a estar allá, esas almas que Dios está buscando, amar como Jesús amó. Y dice: espero que puedan comprender, en el versículo 18,
cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Quizás te has levantado algún momento en este tiempo y has dicho, bueno, hoy Señor, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué no me siento pleno? No sientes la plenitud del Señor. Solo en su amor podemos encontrar la plenitud. Hermanos, estamos llamados, nuestro fundamento es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Aquel que dio su vida por amor a nosotros. Hemos dejado el amor a un lado, metiéndonos en otras cosas, pensando que el servir en cualquier ministerio, que el servir de cualquier manera puede ser amar. Eso no es amar. Amar viene de nuestro corazón alineado a lo que Dios quiere hacer para atender a una necesidad que quizás se pueda ver pequeña y nadie quizás la vea, quizás no todos vean que estás dando un plato de comida, quizás no todos vean, tú puedes venir y como yo siempre digo, tú puedes venir y tocar todo un día en el altar, puedes venir aquí y predicar, puedo predicar horas aquí al frente de una pantalla, puedo picar verduras todo el día atrás en una cocina, puedo chuparme toda la leña que quede sin respiración de tanto hacer comida para las personas, pero si lo hago sin amor y si salgo de este lugar y Dios me dice que haga algo por una persona y no lo hago y no tengo la convicción del amor de Jesús, todo eso es solo música, solo es algo que llega a un sonido que pasa y se va. Y Dios nos está llamando a ser sus testigos de amor. Él nos ha dado espíritu de poder, de amor, para llevar y ser sus testigos. Y quiero terminar con esto que dice Romanos 12. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Cuál es nuestro sacrificio? Hay muchas personas que dicen, Dios mío, tengo ya 5 meses sin ir a un culto, sin estar en un culto. Es grave que pienses que tienes tanto tiempo sin estar en un culto, porque aquí dice que el culto que el Señor le agrada es el culto de nuestro corazón. ¿Cuál es el culto que Dios ofrece? Cuando te levantas, ¿qué es lo primero que piensas hacer? Cuando te levantas, ¿en qué es lo primero que piensas? Tu corazón está enfocado en ser un culto para Dios, en que Dios está allí esperando que respondamos primero en amor a Él. Son los 2 mandamientos, amarlo a Él y amar a esas personas. Si no aprendemos a amar a las personas que nos rodean, porque dice la palabra de Dios que cómo vamos a poder amar a aquel que no vemos si no amamos a aquellos que vemos. Es difícil muchas veces amar a aquellos que quizás dice me saca la paciencia, sí es verdad, pero Dios nos ha llamado a amar. Enfoquémonos en eso. Yo te invito a que si tú dices, si tú has empezado y tú has dicho, yo quiero, Señor, empezar un nuevo caminar contigo, yo quiero aprender. Enfócate en esto primero, en aprender. Así pases un mes, una semana, así pases 3 meses, pero le digas, Señor, yo quiero aprender a amar. Quiero aprender a amarte a ti y amar a aquellas personas, aprender a hablar cuando debo hacerlo, callar cuando debo hacerlo, hacer lo que tú me mandas a hacer o no hacer cuando tú me estás mandando a no hacer algo, papá, porque yo quiero aprender a amar. Y es esto, ser sacrificios vivos y santos a Él. Solo podemos ser un sacrificio cuando morimos. Solo podemos ser un sacrificio cuando decidimos dejar lo que queremos. Hay muchas cosas, hermano, que quizás hay anhelos en el corazón que días tras días vivimos y debemos morir a ellos para que Cristo haga su propósito en nosotros. Y Él dice que cada cosa del corazón Él la conoce y Dios tiene un plan perfecto con nosotros. Y si tú quieres responder y decir, Señor, yo decido hoy ser tu testigo, llevar un verdadero evangelio, responder a ese amor y ser como ese hombre que aún sin pensar que no era judío, sin pensar que ese mismo hombre que estaba ahí tirado podía venir en su contra y decirle, ¿qué hiciste conmigo? Yo quiero aprender a responder a tu amor. Quiero ser un verdadero discípulo, ser un verdadero cristiano, no de nombre, sino de corazón. Que la gente vea, tú eres amor, eres hijo de un Dios que realmente ama. Yo quiero que te invito a que hagas esta oración conmigo. Espíritu Santo, yo te doy gracias por el amor que tú has puesto en mi vida. Gracias por el Espíritu que has derramado en mí, porque trae poder, trae ese amor que yo no entiendo, papá, y trae ese dominio propio para que yo pueda decidir sobre aquello que tú quieres que yo haga. Te pido que me ayudes a ser de bendición para otros, a amar como tú amas, Señor. No lo he alcanzado, Padre, y no creo que me falte poco para lograrlo, pero sé que contigo puedo hacerlo. Sé que contigo puedo amar, Dios, aunque me cueste.
Tú eres mi ayuda y mi fortaleza. Ayúdame a hacer amor. Ayúdame a que cuando haya algún necesitado yo pueda responder a ese amor. Ayúdame, Señor, a entender que mi relación contigo es lo más hermoso que tengo. Es aquello que me da vida y me llena de plenitud. Te creo que voy a ser cimentado en tu amor para que otros vean tu amor reflejado en mi vida con un corazón limpio y con un espíritu recto delante de ti. Gracias, papá. Te doy muchas gracias y te alabo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú decidiste hacer esto, te bendigo, declaro que Dios te da la sabiduría para desde hoy tener el discernimiento y amar a cada persona que lo necesita. Pero si tú dices, yo nunca había escuchado sobre este amor, yo no sabía que existía un Dios así, o yo lo había escuchado, pero he hecho tantas cosas que no creo que pueda lograrlo. Tengo mi familia destruida, mi matrimonio destruido, he tratado de acabar con mi vida. Eres un joven que no sabe qué hacer, que le está buscando sentido a su vida y dice, yo he caído en las drogas, vicios, qué sé yo, prostituciones, me he acostado con cualquier cantidad de personas. Hay un Dios que te ama, hay un Dios que te ama y ese Dios es el que hoy estamos predicando. No es un Dios de palabras, es un Dios del hoy. Es un Dios que hoy, te lo digo no porque lo dice la Biblia, porque lo he vivido, porque es un Dios que perdona, porque es un Dios que restaura. Y Él vino, dio su vida, dejó su posición, dejó lo mejor que tenía para venir a servirnos como hombre, para pasar por las debilidades que nosotros pasamos y para decirnos que sí se puede. Te invito a que hagas esta oración conmigo y le digas, Dios, yo quiero abrir mi corazón a ti y probarte y ver que eres un Dios real. Señor Jesús, quiero entregarte mi corazón. Te pido perdones todos mis pecados. Te pido que te lleves todo lo que me hace sentir que no merezco tu amor. Quiero recibir tu amor que es perfecto, que hoy he visto que entregó todo por mí. Padre, quiero entender el valor que tú me das, aprender a amarme como tú me amas, para poder amar a otros como tú lo has hecho conmigo. Dios, gracias por haber dado tu vida por mí. Te acepto como mi único Señor, como mi Salvador. Te abro mi corazón para que te llenes y sanes toda herida, todo lo que hay en mí que no me deja continuar, toda carga, toda preocupación, todo pensamiento de tristeza, Dios. Tú eres un Dios que sacia mi corazón, tú eres un Dios que llena mi vida y yo decido creerte. Quizás antes nunca había dicho una oración como esta, pero hoy, Señor, creo que tú eres un Dios de amor. Gracias por ese amor, gracias por esa bondad. En el nombre de Jesús, amén. Disfruta esa gracia. Somos salvos por gracia, no somos salvos por obras. Disfruta de lo que Dios ha hecho. Pero ¿sabes qué también nos hace ver esa gracia? Que nos ayuda a cada día amarlos más y a comprometernos más con Él. A ver que ese Dios, el cual nos amó, podemos amarlo también. Bendiciones y que Dios te bendiga mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora.